Soy Enrique San Francisco, salud, estoy con mi cerveza. Bueno, ya sabéis que los cómicos estamos en una situación ahora precaria, dadas las circunstancias, y a mí me encantaría entrar en Patreon. Podéis contar conmigo para lo que queráis, consultarme, incluso podemos hacer hasta citas. Si son mujeres, mejor. Y bueno, que os aprecio y que vamos a ver cómo va este tema, porque yo la verdad, por la edad que tengo, no tengo ni idea. Pero estoy encantado de estar en Patreon. Un abrazo y un beso de Enrique San Francisco. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el querido Carles Enrique y su confirmado Moncloa, que no para de batir récords, incluso en la temporada estival. Buenas noches, Carles, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, aquí por Barcelona, hoy ya tranquilo. Los seguidores de Estado de Alarma siguen devolviéndote la fidelidad día tras día, incluso en meses donde tendrían que estar, o si no hubiese coronavirus, pues en la playa, en República Dominicana, en otros países, y es que están ahora metidos en sus casas porque no hay ni siquiera turismo nacional, como tú bien apuntabas. Sí, es curioso. Yo me puse el otro día también a mirar un poco las estadísticas, las visitas y tal, y te digo la verdad, yo pensaba que julio sería un mes flojo, vamos a decirlo así, claro, y vamos, lo normal de cada año, y realmente pues veo que la gente sigue escuchando. Sí que es cierto que han bajado la gente que escucha al directo, pero ves al cabo de un día que el número de visitas prácticamente se mueve en las mismas cifras. Sí, hay que agradecérselo de corazón a todos los seguidores de Estado de Alarma, de esta sección, a los corones Chup Chup, a los Patreons Premium, porque sin duda cada céntimo que aportéis es un céntimo que va directamente al canal y también en la sección de Carles a Carles, porque esto es su trabajo, nos conlleva mucho esfuerzo, incluso en este tiempo veraniego donde Carles tiene sus compromisos familiares, nosotros también, y aquí está todo el día pegado al teléfono para traeros informaciones como las que traes hoy, ¿no? Porque ha habido más palos a Sánchez en su gira europea, ¿no? Después de lo del primer ministro. Sí, empezamos con Sánchez. Ha estado en 3 países, principalmente, ha estado en Holanda, Suecia, Alemania, y realmente parece ser que le han dado una bofetada en cada uno de ellos. Es decir, claramente le han dicho que para conseguir dinero hacen falta reformas y que no se espere para el Consejo de Europa del fin de semana ninguna solución inmediata. Es decir, el tema se le va a complicar. Él tenía mucha confianza, nos hablaron del tema de la interposición, digamos, de Nadia Calviño, ya se la desdibujaron directamente, es decir, parece que ya fue el primer, digamos, asalto contra la idea de Pedro Sánchez, y a partir de ahí, pues eso, es decir, han sido muy claros, sobre todo en Suecia y en Holanda, y Merkel ha recordado que ha de bajar las expectativas. La gran preocupación, lo hemos dicho en Europa desde el primer momento, es que haya un gobierno, digámoslo con un partido filocomunista, que muchos países de Europa, no olvidemos, tienen un mal recuerdo del comunismo. A los que tenemos ya una edad, pues lo tenemos claro, pero quizá aquellos oyentes de menos, de 35 o 40 años, no se acuerdan de la época de lo que había la Europa del Este, muro de Berlín, recordemos en el 89, y que claro, que a lo tonto han pasado 20 años ya, más de 20 años. Pues esa gente, todavía hay mucha gente que tiene el recuerdo de la época comunista y asocia obviamente a Pablo Iglesias y a su tropa, vamos a llamarlo así, con ese régimen, y no parece que tengan mucha voluntad de apoyar un gobierno donde haya un partido comunista en su poder. Ha hablado también, me ha contado como tema más broncas internas en Podemos, ¿no?
Sí, aquí hay un tema que es muy claro. El fracaso total de Podemos, tanto en Galicia, sobre todo 14-0, recordemos, como en el País Vasco, que perdió la mitad de diputados, y en el caso de Galicia, que es el más escandaloso, desde algunos sectores, lo comentamos el día siguiente, que habían salido ya voces críticas de gente que estaba fuera, como Espinar, por citar a uno, Errejón, por citar a otro, criticando abiertamente a Pablo Iglesias. Y se ve que algunos dirigentes del partido han intentado, pues, vamos a quitar un poco la responsabilidad a Iglesias, porque siempre Iglesias había comentado, y el problema en esta época, en la política, en estos años, me refiero, es que las hemerotecas hacen mucho daño. Entonces Pablo Iglesias había dicho hace un par de años que cuando uno fracasa en la política ha de asumir responsabilidades. Bueno, si pasar de 14-0 no se asumen responsabilidades, no sabemos dónde las va a asumir. Pero bueno, Pablo Iglesias sabemos que tiene muchos tweets, sobre todo, como le citan algunos socialistas, que es un partido que gobierna a base de tweets, pues tiene muchos tweets, digamos, curiosos o conflictivos con la realidad, por alguna manera. En todo caso, la política de algunos de los líderes de Podemos ha sido culpabilizar a Yolanda Díaz, que recordemos que es la ministra, y que recordemos que viene de Galicia, donde había, digamos, aupado al candidato Anxo de Podemos. Y, bueno, lo que hemos comentado alguna vez, es decir, cada vez quedan menos personas con capacidad de decidir en Podemos, y los que quedan están muy cómodos y no les gusta que les echen, ni que les echen críticas. Con lo cual, Yolanda Díaz, pues, se ha cabreado con Pablo Iglesias y no acaba de ver el tema. En el fondo, otro nuevo conflicto a Pablo Iglesias, que parece últimamente se tiene que estar dedicando más a apagar fuegos y muy intensos que a otra cosa. Solo hay que recordar ayer en el Senado su pareja, o como quieran llamarle, la poca habilidad, digamos, que tuvo en una respuesta, en una pregunta muy directa que le hicieron sobre el tema del móvil de Dina. Es decir, una senadora, creo que era del PP, le preguntó si eso era no dar la información, conservar la información de un móvil, eso era violencia de género, y se dedicó a hablar de temas del PP de hace años. O sea, y la pregunta era sí o no. Entonces, te das cuenta de que los líderes que están quedando han desballestado la mayoría de líderes que podían tener una cierta capacidad, incluso de diálogo y tal, y se han quedado, digamos, con líderes en la mayoría de los casos sumisos, que son incapaces de sumar 2 más 2. Y lo hemos dicho, es decir, el primer partido que iba camino a la abstención era Ciudadanos, se está confirmando, y el segundo partido, aunque a muchos les sorprende que va camino a la abstención, es Podemos. Y bueno, lo del sí, ya el último chiste de Tezano, ¿no? Sí, lo del sí es que, bueno, recordemos como dato que había vaticinado las elecciones gallegas que Podemos quedaría sobre, me parece que eran 10-12 diputados. Bueno, tenía 14, según Tezano serían 10-12, han quedado a 0, y ahora la posición es que el PSOE va a subir y Podemos también, a ver, y lo único que Ciudadanos va a bajar un poquito. Yo realmente, y lo he comentado durante la mañana, me parece, al mediodía, yo creo que con el dinero público, y vamos a hacer una reflexión de estas, un poco teórica y espero no muy larga, pero yo creo que el dinero público, siempre lo he dicho, es sagrado. Es decir, los que nos dedicamos al tema privado, mira, pues podemos hacer algunas cosas mejor, peor, lo que sea, ya asumiremos responsabilidades o las asumimos donde toca, pero en este país, curiosamente, las responsabilidades se asumen muchas más veces por dinero privado que por dinero público. Parece que el dinero público se puede despilfarrar, se puede tirar por el váter y no pasa nada. En este caso, algunos consideramos que una cosa es equivocarte y otra cosa es manipular. Entonces, si hablamos de manipulación, sobre todo cuando estamos hablando de dinero público detrás, algunos creemos que debería haber acciones judiciales contra las personas que lo hacen, porque el dinero público, y lo volvemos a decir, es y debe ser sagrado, es decir, es el dinero de todos. El dinero privado, cada uno que haga lo que le dé la gana, como si uno quiere irse de viaje y otro quiere hacer otra cosa, pero con el dinero público está para gastar en lo que hay que gastar, si no se llama despilfarro. Y precisamente una de las críticas, cuando hemos hablado al principio de algunos países de Europa, es la cantidad de dinero público en España que se despilfarra. Y claro, uno ve encuestas como la del CIS y dices, realmente, para decir semejante, vamos a decirlo claramente, mamarrachada, hay que gastarse cientos de miles de euros. Algunos creemos que no. Y aquí viene un poco el fin, es decir, si ese gasto
existe y es probado que ha habido una manipulación de dinero público, hay que exigir las responsabilidades. Y las responsabilidades de lo público, lo hemos dicho muchas veces, no acaban en pedir perdón, acaban en la dimisión. Y si es dinero público que encima desaparece de una manera fraudulenta o se hace un uso ilegítimo del mismo, que es el caso que podría aparecer aquí, pues para eso están los jueces. Y los jueces están para hacer lo que hay que hacer. Es decir, a veces da la sensación en este país de que se persigue más al dinero privado que al dinero malversado público, cuando curiosamente algunos creemos que es el dinero público el que en muchas ocasiones está mal usado y que se hace un uso, digamos, fraudulento de lo que debería ser. Por cierto, el último repunte en Cataluña, casos nuevos de coronavirus, ¿hay que preocuparse? ¿Tranquilo tú como catalán? No, mira, es unas cosas, yo viajo mañana, bueno, en unas horas, y he estado pendiente porque había habido rumores de que si se cerraba, ha habido un repunte muy grande en Barcelona, ciudad, y en el área metropolitana, y había rumores de que se iba a cerrar o no. Yo insisto un poco en lo mismo que vamos diciendo estas días. Hay que preocuparse, obviamente hay que preocuparse de todo en esta vida. Es decir, y en estos temas tan a veces desconocidos hay que preocuparse todavía un poquito más. Pero hay una cosa que no podemos dejar de pensar, es decir, y lo hablábamos el otro día. Hay que contar los repuntes en número de infectados. Hombre, es un dato importante, pero no tenemos con qué compararlo. Es decir, en marzo no había test. Que estos test aparte dicen que dan más positivos de lo que son. Bueno, vamos a ser precavidos. Mejor que den positivo y no lo sea que den negativo siendo positivo. En eso algunos lo tenemos claro. Dicho lo cual, el referente al final debe ser el número de ingresos de UCI y los muertos. Y en ese sentido, seguimos en la línea baja. Es decir, sí que es muy escandaloso de que de golpe hayan sumado 1.000 nuevos casos en Cataluña en los últimos días, etcétera. Pero claro, a lo mejor, y digo así aleatoriamente, a lo mejor han sumado 1.000 casos de hacer 30.000 análisis, pero es que hace 4 meses se habían hecho 100 análisis, por cierto, todos apolíticos, y no daban esos porcentajes. ¿Dónde voy? Que seguramente en marzo a lo mejor había muchos más casos, bueno, seguramente no, segurísimo, había muchos más casos de los que hay ahora. Y el resultado donde debemos de verlo es lo que digo, es decir, no tanto los casos, que es un valor que no tenemos con qué referenciarlo, sino en el tema de muertos y hospitalizados. Y ahí vamos a decir la palabra suerte, que en estos temas nunca es suerte, sino buena gestión. Realmente las cifras siguen en la banda baja, lo cual nos hace, digamos, que tengamos que tomar todas las precauciones posibles. Algunos ya hemos dicho más de una vez que no vemos una vuelta al confinamiento porque económicamente sería un asfixio total, y ya hemos dicho que mataría más gente la economía que la enfermedad, y lo volvemos a insistir, frase que dijimos en marzo. Y en ese sentido se ve en el caso de la zona confinada ahora mismo, que es en el Segura Lleida, donde prácticamente se obliga a cerrar a todo el mundo y no hay ningún tipo de ayuda. Es decir, es tierra, encérrate en casa, y ahora siendo un poco así una frase un poco antigua, que sea lo que Dios quiera. Entonces, en ese sentido, la imprevisión, la mala planificación, en este caso, vamos a culpar a quien toca. Ya no hay mando único, es decir, la Generalitat es un auténtico desastre, es decir, están más preocupados por esos supuestos espías en los teléfonos que en otra cosa. Lo cual también quiere decir bastante poco del nivel político en Cataluña, que nos hemos centrado mucho estas semanas, estos meses en criticar el sistema y los políticos en España, y realmente te bajas a algún nivel o alguna autonomía y dan auténtica pena y vergüenza. Y Cataluña, obviamente, en eso sí que podemos decir que es el principal referente de la pena y vergüenza de la clase política que tenemos. Y ha habido una rendición, la rendición del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Guado, y Ayuso, ¿no? Sí, esto lo llevamos comentando, vamos a resumirlo rápido. Han hecho una prensa conjunta para celebrar que llevaban ya un tiempo de gobierno, y lo comentamos desde que fue hace 2 días, es decir, tras la derrota de Ciudadanos en Galicia, espectacular, menos de un 1% de los votos, el fracaso con su unión con el PP en el País Vasco, dijimos una frase que a algunos les sorprendió, pero vinimos a decir algo así como: ahora lo único que pasa al ciudadano es rendirse, o sea, no tiene otra, es decir, someterse a quien sea, cada uno intentar buscar una salida más o menos digna, y poco eso. Tuvieron la oportunidad de hacer la moción de censura, como comentamos en su momento, que era el principal acuerdo que había llegado a Arrimadas con
con Sánchez cuando se renovó el estado de alarma. Por suerte o por desgracia para ellos, vamos a decirlo así, claro, que se filtrara esa información hizo ver de que las perspectivas no eran tan positivas como creían. Es decir, muchas veces hemos comentado una cosa que es importante, es decir, mucha gente piensa de que a veces la información tiene un significado, digamos, ¿cómo decirlo?, continuado. Es decir, cuando hay una información, pues siempre va a ser así. Y a veces, cuando uno tiene ciertas informaciones, a veces la mejor manera de combatir algún tema que algunos creen que no es correcto es simplemente explicarlo. Porque al explicarlo se crea, digamos, ese ambiente, algunos llamaban en su momento globo sonda, pero se crea ese ambiente donde tú ves y percibes realmente la realidad de las cosas. Te das cuenta de que si es positivo, si solo es una decisión de despacho, que en este caso es una decisión de despacho de unos simples números, algo, por cierto, que está muy acostumbrado, digamos, la Foncalidad de Valredonda, hacer números 2 más 2, 4, ya tenemos el gobierno. Entonces, en ese tema, pues parece que era una decisión de despacho y vamos a decirlo con claridad, por mala suerte para ellos, desgracia o lo que fuera, pues salió el tema de que estaban preparando una moción de censura, empezaron a escuchar el ambiente, el run run, y el run run no les acababa de dar el peso, porque tenían siempre, y lo comentamos aquí varias veces, tenían siempre el botón de Ayuso de picar las elecciones. Fue aguantar, ya llega un momento que la opción de la moción de censura parece cada vez más lejos, principalmente porque, seamos sinceros, Ciudadanos es un partido de risa ahora mismo, es decir, no pueden llevar una comunidad, yo creo que no pueden ni gestionar una escalera de vecinos, es decir, están en total derrumbe y total demolición, con lo cual, pues solo le quedaba una opción a Guado, la rendición, es decir, y lo comentamos hace 2 días y efectivamente no han pasado ni 48 horas y ya ha bajado la cabeza. Señora, aquí estoy ya a sus pies, a continuar el gobierno estos 3 años y con un poco de suerte a ver si se acaba de derrumbar mi partido, me cambio de partido y me da un cargo. Y esto es muy triste, pero esto es la política española actualmente. Gente profundamente incompetente, gente con 0 principios, gente que pactaría su madre con tal de tener un dinero a final de mes y gente que curiosamente va a seguir gobernando. Y ahí vamos. Perdona. Me comentabas también como tema los ataques al rey emérito y también algunas revelaciones de Pilar Eire, ¿no? Sí, a ver, el rumor que parece cada vez más confirmado, digamos, que supongo se dirá algún día de estos, es que es un tema delicado. Yo lo voy a decir con claridad, me da igual que sea el rey o que sea, con todo el respeto, la madre que lo parió. Es decir, porque al final todos somos personas. Uno será rey, otros no seremos reyes, y otros serán reyes de su casa. Pero al final todos son personas. Y el hecho de que antes, aunque haya pruebas muy evidentes, si ahora nos olvidamos de la figura real, y ahora entremos a la figura real, y pensamos en quien tenga padre todavía, en el padre no sé qué, que ha hecho algún potencial delito, etcétera, claro, se te hace extraño las medidas que parece que va a adoptar la Casa Real, es decir, por un lado, según parece, sacar el título de rey emérito, que no es algo histórico que tiene el valor que tiene, vamos a ser sinceros, y por otro, hacer que salga de la zarzuela, de la Casa de la Zarzuela, obviamente ya veremos dónde. Es decir, que son 2 medidas que es aquello de repudiar que era tan típico de hace 400 años, de repudiar a los hijos, en la Edad Media y todo esto, y parece que es la postura, por lo que parece que se va a tomar. Y aquí sorprende una cosa que es un poco conceptual, que voy a intentar explicar a ver si lo sé explicar bien. Es decir, aquí que potencialmente está presionando más para que esto suceda, y esto creo que no decimos nada novedoso, es desde la Moncloa. Están presionando a algunos ambientes del gobierno para que el rey tome una decisión en ese sentido. Es decir, para ellos el rey emérito es caza mayor, nunca mejor dicho en este caso, y parece que quieren tomar esa decisión. Y aquí te choca porque precisamente lo que la izquierda plantea muchas veces es que todos somos iguales. ¿Dónde voy? Es decir, entonces no acabas de entender por qué diferenciar a la Casa Real de cualquier persona. No, nadie cree que por que alguien hasta matara el padre de alguien obligar a echar a tu padre de casa. Vamos, yo no lo veo. Es decir, si tu padre ha cometido un delito, pues lo ha hecho tu padre. Y si tu padre no sé qué, pues lo ha hecho tu padre.
o tu hermano, o quien sea, es decir, y eso en una sociedad civil, digamos, no parece que ningún juez tampoco diga, oiga, su padre no sé qué, échelo de casa, repúdielo. No, cada uno después toma la decisión que le da gana. Y si la izquierda está tan acostumbrada a decir de que todos somos iguales, que una de sus críticas es que la Casa Real tiene unos, llamémosle, unos poderes, unas prebendas que no tiene el resto de ciudadanos, precisamente ahora, al querer convertir esto que estamos diciendo en una cosa diferenciada, le están dando el poder que supuestamente, según ellos, no tienen. Entonces, aquí se lía un poco todo el tema. Sí que parece que Felipe va a tomar la decisión esta. No sabemos si en breve, mañana, el mes que viene o lo que sea, pero parece es la salida más pactada, digamos, para intentar hacer un dique de contención, digamos, a la situación actual. Recordemos que ya hizo lo mismo con su hermana Cristina en su momento con el tema de Urdangarín. Y sí que es cierto que algunos hemos comentado, y esto yo lo digo sin ningún pudor, es decir, que es una lástima, porque puede haber hecho lo que haya hecho, es decir, las comisiones privadas, vamos a ser sinceros, es algo que yo lo digo sin ningún problema, es decir, si este señor llamado Juan Carlos, como se llama Pepito de los Palotes, no hubiera hecho las gestiones, la empresa española que ha dado mucho dinero y mucho trabajo a muchos españoles no hubiera conseguido el contrato, con lo cual lo normal es que sea una comisión, punto. ¿Que esa comisión por ser rey no se la debe llevar porque entra dentro de su trabajo? Bueno, legislemos qué se puede llevar y qué no se puede llevar, que por cierto, eso no está legislado. Que haya luego un problema de movimientos de dinero, y eso lo hemos dicho, como cualquier otro ciudadano, blanqueo incluso o lo que sea, pues que se persiga. Y si ha blanqueado o movido más de, que son 120.000 euros anuales, que parece ser que sí, oye, pues igual que a los de Cuéntame les piden 30 años de cárcel, pues que le pidan 20 años de cárcel. Es decir, yo creo que en ese sentido no debe haber ninguna duda. Es decir, si alguien ha hecho un delito, en eso hemos de ser todos iguales ante la ley, pero demuéstrenlo, hagan la sentencia y que se haga, porque parece que el hecho de que el rey le saquen el título y tal no va a impedir que eso siga adelante. Es decir, con lo cual no sabemos hasta qué punto la contención que parece querer hacer la Casa Real va a ser efectiva o va a ser simplemente un apaño para durar, como pasó en su momento con Urdangarín, en vez de 2 años, durar 7 años, que al final la justicia en este país, con todos los defectos que tiene, acaba llegando. Y sí que reconocemos que es un tema complicado por lo que decíamos, es decir, si se acuerdan del incidente cuando pidió perdón el rey, que acabó ingresado en el hospital y tal, hoy me comentaba gente, dice, coño, si se hubiera muerto de aquellas, vamos a hacer una lectura, que de un asesinato, si hubiera muerto aquellas, hubiera sido un héroe nacional, porque no hubiera salido nada. Es decir, ¿dónde voy? Es decir, que realmente su historia ha aportado mucho a la democracia, yo creo que eso no lo vamos a negar nadie, y su final puede ser solitario y ambiguo, por llamar de alguna manera, y con una mala imagen con el resto de España, y eso es algo que solamente ha sido un problema suyo de gestión, no lo vamos a negar, pero que quizá también hay que empezar a dar valor a las cosas por cómo se hacen, es decir, y a veces los mecanismos, y hemos hablado muchas veces de la democracia que tiene sus propios mecanismos, pues quizá en un momento u otro haya que empezar a plantearse que la propia zarzuela debe tener unos mecanismos, una serie de cosas, hasta de leyes marcadas, que las hay, pero más concretas, sobre ciertos temas para evitar que estas cosas pasen, porque estas cosas lo único que acaban haciendo es confundiendo a la gente. Es decir, al final la gente se deja llevar, como el otro día, por ejemplo, parece que era una conferencia que decía, sacaba 100.000 euros cada mes. Bueno, si tiene el dinero y lo hace legalmente, ¿por qué no vas a sacar 100.000 euros? Seguramente muchos oyentes sacan 500 euros cada mes del banco con una tarjeta y no pasa nada. Bueno, si uno tiene más dinero, sacará más dinero que otro que tenga menos. Pero se va poniendo un poco el hincapié en que son todo hechos delictivos. Y entonces algunos creemos de que está bien perseguir ciertos delitos, pero también está bien que haya mecanismos para valorar qué es delito y qué no es delito. Y yo insisto en lo mismo, es decir, sin la intervención real se hubiera conseguido el contrato de la AVE de la Meca, pues algunos creemos que no. Es decir, que ha cobrado una comisión por eso, que en los países árabes, por cierto, es una
cosa muy tradicional, dar una comisión por esos temas, que no tal, que ese dinero que se ha cobrado no ha salido de dinero público de España, que es también muy importante. Parece obvio que no, es decir, ha salido de otro lado, pero no ha salido de dinero público de España. Con lo cual, no deja de ser una comisión que mucha gente que también nos está escuchando, pues por vender, pues cobra una comisión, obviamente no de tantos millones de euros. Y ahí es donde parece que el tema se complica un poco más y la solución de la Casa Real, que parece que sería por retirar el título y digamos la residencia de la Zarzuela, ya veremos qué resultado tiene, es decir, si es suficiente o no. Algunos creemos que se va a quedar corta. Está claro. ¿Quién está detrás de esas filtraciones? ¿De las filtraciones? El rey emérito de las grabaciones, pues claro. Allí dicen, hay mucha teoría. Sí, hay teorías de que las grabaciones de Corina fueron hechas por agentes de información, vamos a hacerlo así de claro. Es un poco un mundo complicado, porque ahora mismo, si uno piensa fríamente, está claro, y parece que nadie lo va a negar, es decir, que el objetivo, seamos sinceros, no es el rey emérito. El rey emérito ahora mismo pinta lo que pinta, el objetivo es el rey actual, es decir, es intentar hacer un viraje al sistema actual. Que esos movimientos que parecen alentados desde cierta parte del gobierno se han ido reduciendo en las últimas semanas por todos los temas que han ido saliendo contra esa parte del gobierno que parecía movilizarse contra el rey. Bueno, algunos podrían estar hablando de una lucha, llamámosle así finalmente, de cloacas, es decir, de informaciones que salen de un lado, que salen de otro, y en política como en la vida, es muy difícil que la gente tenga un currículum impoluto y que no tenga nada, pero realmente te sorprende la cantidad, yo lo digo así con palabras sinceras, la cantidad de mierda que corre en ciertos ambientes, es decir, es que las cosas que ves desde lo de Iglesias con el móvil, a lo de las comisiones de esto que ha salido hoy, de si que se compraba un piso, lo vendía, no sé qué, cosas un poco extrañas que parece que no que no estén ya al alcance de cualquiera, sino que en una situación como esa mucha gente hubiera reaccionado de una manera diferente, llamémosle con transparencia, llamémosle pues de otra manera, no como la que han actuado los políticos. Entonces, y es esa sensación de que hay mucha cosa todavía en este país que no se sabe y que parece que nunca se va a saber. Es decir, ya no nos acordamos algunos no se acuerdan de la famosa frase de Pujol de que mover el árbol y caerá todo. Nunca más se supo, eso sí, los de Pujol no están en la cárcel. Entonces, parece un país de medias frases, de medias amenazas, de medias historias, y realmente al final eso lo que confirma por un lado es que existe, digamos, un mundo más negro del que queremos ver, y por otro de que mucha gente en el fondo está, no sé si es la palabra escogida, pero está recogida, por llamarlo de alguna manera, por situaciones un poco complicadas que hacen que sean más títeres que personas con decisión propia. Y eso a veces nos puede hacer pensar que realmente da igual quien gobierne, es decir, que aquí quien mueve los hilos es gente que tiene cierta información y gente que le encanta manipular lo que se tiene. Porque si no tampoco se acaba de ver otra explicación en que ¿por qué aparece justo con todos los temas de polémicos de Podemos, de DINA, etcétera, el tema del rey emérito con más fuerza que nunca en diversos medios? Bueno, está claro que aparece porque alguien le ha dado a la tecla y ha dicho, toca ahora. ¿Y quién es esa gente que tiene esa capacidad de decir lo que toca y lo que no toca? Bueno, algunos sinceramente lo desconocemos y no acabamos de ver tampoco el objetivo final, ¿eh? Pero en el fondo no es algo positivo para la propia democracia que temas tan oscuros, que seamos sinceros, no parece lógico que hayan pasado desapercibidos durante 20 años, o es que nadie sabía todos estos temas, que es lo mismo que pasó aquí con Pujol, que resulta que cuando salió el tema todo el mundo decía que ya lo sabía, y hasta que en el momento que pasaba nadie lo sabía. Pues con el rey parece lo mismo, yo no me creo al rey que cobra una comisión y va directamente, le dan 50, 60, 80 millones, va, y no se entera hasta el piloto del avión, por favor, es decir, que sabe dónde va y dónde deja de ir, se entera que le abre la puerta de la suite del hotel cuando va con la amante, se entera bastante gente, los guardaespaldas que lleva, los servicios de seguridad, el país donde está. El mundo no es un sitio
transparente donde la gente es invisible y se mueve de lugares a lugares, es decir, la gente pasa fronteras, la gente hace cosas, hay unos registros y todo eso que parece muy obvio y muy normal y muy transparente, parece que en ciertas personas se han ido olvidando o se han dejado de lado por cierto tipo de interés. Y sí que es bueno que esas cosas aparezcan, porque yo creo que es una mono de transparencia, y siempre hemos dicho que una de las cosas más importantes de consolidar la democracia es que se consolide la transparencia. Eso sí, que se consolide y que sepamos quién mueve ciertos hilos para que las cosas salgan un día que deben de salir y no salgan al cabo de una semana. Pues muchísimas gracias, Carles Enric. Lo dejamos por ahí si te parece y nos vemos el viernes. Perfecto, pues nos vemos el viernes entonces. Un abrazo. Muy bien. Fuerte. Cuídate. Vale, un abrazo, hasta luego. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.